Parece ser que hubo, a finales del siglo XIX, un momento en que Europa se encontró embelesada por un caballo llamado Hans. Clever Hans era una verdadera maravilla de caballo. Podía resolver problemas matemáticos, decir la hora, identificar días en el calendario, diferenciar tonos musicales y deletrear palabras y frases. La gente acudía en masa a ver al semental alemán golpeteando con el casco las respuestas a problemas complejos y dando consistentemente las respuestas correctas. ¿Cuánto es 2 más 3? De manera diligente, Hans chocaba un casco contra el suelo 5 veces. ¿Qué día de la semana es? El caballo entonces se acercaba a un tablero especialmente diseñado y deletreaba la respuesta correcta usando el mismo método. Hans llegó incluso a dominar preguntas más complejas. Estoy pensando en un número. Si le quito 9, me quedan 3. ¿De qué número se trata? Y Hans contestaba. Para el año 1904, Clever Hans era un caballo famoso en todo el mundo. Periódicos como el New York Times lo sacaban en sus titulares incluso. El entrenador de Hans, Wilhelm von Osten, un profesor de matemáticas retirado, había estado fascinado por la inteligencia animal durante mucho tiempo e intentó sin éxito enseñarles a gatitos y crías de oso los números cardinales y solo triunfó cuando empezó a trabajar con su propio caballo. Pero había muchos escépticos, incluso en esa época, la Belle Époque, había gente que no acababa de creer que esto tuviera mucho sentido. Y se creó una comisión de investigación organizada por el filósofo Karl Stumpf y por Oskar Funsk, disculpad la pronunciación, una comisión que incluía a un director de circo, un profesor retirado, un zoólogo, un veterinario y un oficial de caballería. Curioso y pintoresco grupo. Y sin embargo, después de interrogar al dueño del caballo y de examinar al caballo mismo durante mucho tiempo, no se encontró ninguna evidencia de fraude. Como escribió Funks, Hans actuó frente a miles de espectadores aficionados a los caballos, entrenadores de calibre, y ninguno de ellos, durante el transcurso de observaciones que duraron muchos meses, descubrió algún tipo de señal secreta regular entre el interrogador y el caballo. Al parecer, los métodos de enseñanza que se usaban con este caballo eran más cercanos a la enseñanza de la educación básica que al entrenamiento de animales, o sea que se le había tratado como si fuera un niño al caballo y se le había tratado de enseñar. Y al parecer el caballo había aprendido, pero es que Stumpf y Funks, que tiene un nombre muy curioso todavía, tenían algunas dudas. Y había algo en particular, una anomalía en particular en todo esto que les preocupaba. Cuando el interrogador no sabía la respuesta a una pregunta que estaba formulando o cuando estaba muy lejos de Hans, el caballo rara vez acertaba. Y esto les llevó a considerar que quizás estaba dando alguna señal involuntaria, que quizá el interrogador, sin darse cuenta, le estaba dando alguna señal al caballo para que contestara bien cada vez. Y no se equivocaban. Según se investigó con mayor profundidad, la postura del interrogador, así como su respiración y la expresión facial, cambiaban sutilmente cuando los golpeteos de Hans alcanzaban la respuesta correcta, lo que hacía parar justo en ese momento al caballo. Funks probó esta hipótesis más tarde en sujetos humanos y confirmó sus resultados, y para él la parte deslumbrante de este descubrimiento era que por lo general los interrogadores no sabían que le estaban dando pistas al caballo. O sea, el caballo no es que fuera inteligente, es que aprendió a leer perfectamente a su dueño y el dueño ni se enteró de que esto era así. El caballo estaba entrenado, por lo tanto, para producir los resultados que su dueño quería ver, pero el público se sintió estafado porque esta no era la inteligencia extraordinaria que se había imaginado. La historia de Clever Hans es cautivante por muchos motivos, bueno, hasta la relación del deseo, el maltrato animal, la ilusión, la acción, el asunto de antropomorfizar lo animal, lo no humano, cómo emergen los sesgos, hasta la cuestión de los sesgos, la política, la cuestión de la inteligencia, la política de la inteligencia. Hans inspiró un término en psicología que se usa para un tipo especial de trampa conceptual, el efecto Clever Hans, también conocido como sesgo de expectativa. Y viene al caso todo esto, historia de Clever Hans, por la cuestión de las inteligencias artificiales, justamente. En la actualidad la historia de Hans se usa en aprendizaje automático como un recordatorio admonitorio de que no siempre se puede estar seguro de lo que ha aprendido un modelo a partir de los datos que se le han dado. Incluso un sistema que parece funcionar de forma espectacular durante las prácticas puede hacer predicciones terribles cuando se le presentan datos nuevos en el mundo real. Cuidado, pues, con los modelos de lenguaje que parecen inteligentes como el caballo Hans, pero que en realidad solo regurgitan otra cosa, han aprendido a leer, no son inteligentes propiamente. Aquí
Entraríamos en disquisiciones, pero creo que la imagen está muy clara. Me ha gustado mucho, estaba al principio de este libro, Atlas de la IA, de Kate Crawford. Interesante libro que aquí dejo reseñado. Este arranque, esta imagen casi mítica del caballo que parecía razonar y ser inteligente.